el sepelio sería este sábado. ¿Podría explicar qué es lo que va a pasar de aquí hasta el sábado o hasta el domingo? Bueno, lo primero es que todos los fieles cristianos y los no cristianos también, porque hay mucha gente cercana a Francisco que, como hemos dicho, por ser un hombre de diálogo, están profundamente dolidos y también están puestos en oración. Estamos llamados a mantenernos en oración, bueno, pidiendo para que todo este legado de Francisco pueda continuar dentro de la iglesia en este momento actual del mundo. Eh, Luego, bueno, se hacen todos los procesos que se contemplan en estos casos, ¿verdad? Por ejemplo, al ser un líder mundial, pues muchos de los líderes del mundo, pues se acercarán allá también a hacer presencia, ¿no? Porque tú muy bien sabes que la Iglesia Católica, donde está presente la Cancillería, por lo regular son como los representantes del cuerpo diplomático. En ese sentido, eso es una tradición que se mantiene y el liderazgo del Papa, más allá de que los presidentes o líderes sean católicos o no católicos, se reconoce como un liderazgo también simbólica en este sentido. Entonces, bueno, se hace también como desde la perspectiva diplomática, pues también hay como unos actos en torno a eso, ¿no? Pero desde la fe, lo más importante es el proceso como de oración y de vigilia para despedir a Francisco. Él ha pedido no ser enterrado como otros papas, con una urna muy sencilla. Por eso te digo que los protocolos ordinarios con Francisco dudo que se vayan a cumplir porque él dejó ya una ruta muy sencilla para su entierro y cosa que me parece muy bien en honor a cómo ha vivido, ¿no? Que su funeral también sea de manera sencilla y simbólico y diciente, ¿no? Eh, Luego de todo este proceso, bueno, se entrará ya en lo que se llama el cónclave. El cónclave es esa encerrona. La palabra cónclave significa con llave, ¿no? Con clave. Clave es la llave, entonces con llave, o sea, encerrado con llave. Y en ese proceso de cónclave, ahí se hacen el proceso electoral. Ahí solamente votarán los cardenales que son menores de 80 años, de 79 años para abajo, pues. Y básicamente, según se dice en esa reunión, bueno, una de las cosas que hacen es primero orar mucho, orar mucho. En segundo lugar, hacer análisis de la situación global y del papel de la iglesia y los desafíos de la iglesia en el mundo actual. Y viendo esa relación entre los desafíos globales y los desafíos que el mundo les presenta a la iglesia, pues ir viendo el perfil del papa que se necesita. Y bueno, se sigue en oración y se comienzan a hacer como los escrutinios hasta llegar a elegir al papa, ¿no? Mientras se hagan los escrutinios y no se llegue a una decisión, se saca humo gris, ¿no? Y cuando se llega a la decisión, pues sale el humo blanco, entonces ya los cristianos y los no cristianos, los que van siguiendo el acontecimiento, pues están a la expectativa del humo, porque mientras tanto todo es un misterio. Ahí es bien importante decir que a veces aparece allí que los famosos papables, ¿no? Lo primero que hay que decir es que hasta ahora casi siempre los pronósticos de los posibles papables casi siempre no son. Si tú te pones a ver los últimos papas, todos han sido sorpresa, ¿no? Desde Juan 23, nadie se esperaba que Juan 23 iba a ser el papa y lo colocaron y lo eligieron y transformó la iglesia. Después vino
Juan Pablo, Pablo VI, que ese quizás era uno de los que sí prácticamente había un acuerdo de que fuese él ya desde antes del asunto. Después vino Juan Pablo I, pues Pablo II, pues Juan Pablo II tampoco se esperaba que tampoco. Ratzinger tampoco se esperaba, también fue sorpresa. Y bueno, y Bergoglio, pues la máxima sorpresa, porque además no era ni italiano, no era europeo, y era primero el papa latinoamericano y además jesuita, imagínate tú. O sea, eso era algo así como un totalmente sorpresa, ¿no? Sí, o sea, usted dice que puede haber un batacazo, sí, si nos ponemos a hablar en términos políticos. Sí, sí, por lo regular eso es lo que sucede. O sea, casi siempre en las elecciones papales, por lo menos desde Juan 23 hasta acá, han sido totalmente inesperadas, sorpresas. Y la de Bergoglio, el actual papa, el Papa Francisco que acaba de entregar su vida a Dios, pues también fue la gran sorpresa. Entonces, yo eso, cuando me preguntan sobre los papables, los pronósticos y eso, yo digo, mira, esto siempre es novedoso. Padre, usted dijo también en algún momento en la conversación que esperaba que, digamos que estos avances que hubo en la iglesia, justamente a raíz de decisiones, de acciones, de iniciativas que tuvo el Papa Francisco, pues se mantengan. ¿Qué, qué expectativas hay sobre lo que viene para la iglesia católica? Mira, como te decía al inicio, siempre es una sorpresa, uno nunca sabe cuál va a ser el resultado, uno ora para que los resultados, el nuevo Papa tenga un perfil difícil que sea como Francisco, porque Francisco tenía un liderazgo como muy pronunciado, ¿no? Yo creo que posiblemente el Papa que se requiere ahora sea un Papa quizás que manteniendo los logros y siguiendo los procesos que Francisco ha activado dentro de la iglesia, los mantenga, pero me imagino que vendrá con un perfil más moderado que Francisco, porque como Francisco ha sido una figura controversial, pues también ha generado una gran polarización dentro de la iglesia, y eso todos lo sabemos, ¿verdad? O sea, Francisco o sea, su ímpetu, su carisma, su palabra, y todos estos diálogos que ha ido estableciendo, pues ha generado también en sectores más tradicionalistas, más conservadores, pues como cierta incomodidad, porque le parece que la iglesia no tiene por qué meterse en esos asuntos, ¿no? Ni por qué decir esas cosas. Sin embargo, para Francisco, pues la iglesia, como decía Juan 23 también, nada humano no es indiferente, y en ese sentido, pues tenemos que dialogar con las grandes problemáticas humanas, sociales y todo, ¿no? Entonces, bueno, por eso creo que esas situaciones internas que hay en la iglesia, pues también ameritan, diríamos, como un liderazgo que pueda establecer también ciertos puentes internos, ¿no? En la iglesia. Entonces, creo que lo ideal sería que pudiera haber como esos procesos de, de reconciliación, de reencuentro interno, pero sin perder, diríamos, esa misión hacia el mundo que Francisco ha ofrecido, ¿no? En la iglesia, como tú bien sabes, Meli, hay posturas muy distantes unas de otras, ¿no? Pero eso también es la riqueza de la iglesia, o sea, a veces, porque eso significa que la iglesia no es un totalitarismo dogmático, sino que, bueno, hay una libertad evangélica que permite cierta diversidad, ¿no? Una gran diversidad.